Así que bienvenidos a todos. Estamos hoy en la parte número 40 de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, al cual le hemos llamado Apocalipsis 2050. Estudiamos la semana pasada los versos del 1 al 11. Vimos acerca de los juicios que se están dando y cómo el quinto ángel toca la trompeta y cómo se desarrolla todo lo que es el juicio alrededor de este evento. Hoy vamos a estudiar del verso 12 al 21 y voy a leer para ponernos en contexto en cuanto a lo que relata el hermano Juan en Apocalipsis. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro o de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Les decía que los viernes eh, había destinado dar charlas alrededor de temas contemporáneos, de necesidades en cuanto a temas de familia, y dejar los lunes para el texto de Apocalipsis. Hoy, a los que recién están entrando, se me presentó una situación, o se nos presentó una situación aquí en mi casa, que requirió pues una atención inmediata. Por tanto, llegué a montar lo que tenía, y lo que tenía era este texto de Apocalipsis, y es lo que vamos a desarrollar hoy. Para el viernes de hoy en 8, si Dios así lo permite, pues vamos a tomar lo que corresponde a lo que ya había planeado. Aquí en el capítulo 40, o en la parte 40, estamos escuchando la sexta trompeta. Estamos viendo cómo el juicio avanza, pero en medio de ese juicio, el corazón del hombre no se rinde. Más bien se pone hostil contra Dios. Eso fue lo que leímos del verso 13 al 21 de Apocalipsis capítulo 9. Después de haber sonado la quinta trompeta, nosotros vimos el tormento espiritual que se representaba o se representó en las langostas. Vimos cómo la operación destructora de las langostas está asociada a Apolión. Así fue como nos introdujo el texto a los diferentes juicios. Así llegamos a este verso, o a estos versos. Recordemos que hablamos que el ataque es hacia la mente, y que donde sucumbe no solo la humanidad, sino los creyentes, que son parte de la humanidad también, es a la forma de pensar. Por eso las langostas lo que representan son
imperios, organismos como ejércitos, personas que están unidas para destruir la tierra y destruir, por supuesto, la obra del Señor. Y se asocian a Apolión, como lo vimos en la clase pasada, porque Apolión justamente representa la idea, la mente accionando a través de las langostas, donde puede atacarlo desde una depresión hasta la ansiedad, diferentes problemas que puedan suceder alrededor de nosotros, que nos robe justamente la atención que tenemos que tener hacia Dios. Eso fue lo que desarrollamos hasta el verso 11. En el verso 12 dice, el primer ay pasó, es en cuanto a lo que acabo de describir, que es el ataque que tenemos nosotros hacia nuestro interior para que no podamos estar adorando a Dios como Él quiere que lo adoremos. Ese primer ay pasó, dice. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto, escribe el hermano Juan en Apocalipsis. Así que cuando leemos ese segmento, lo que nos está mostrando es que el juicio no ha terminado, que es un proceso, que no hay una interrupción, sino que hay una intensificación del juicio que se está desarrollando. Los ayes vistos en la Biblia no son solamente lamentos, porque así es como a veces se toma, como que son simples lamentos. Gente sufriendo y gente expresando su sufrimiento a través de la boca. Ay, eso es lo que significa el ay. Es una forma de manifestar lo que en el interior uno está sufriendo a través de la expresión sonora. Pero cuando lo vemos bíblicamente, los ayes son una declaración profética del juicio. Más que todo, todo lo que está pasando genera una advertencia, genera un anuncio de las consecuencias de lo que el hombre ha hecho y cómo el hombre ha rechazado el llamado de Dios para el arrepentimiento. Los profetas como Isaías, como Habacuc, como Ezequiel, tenían un uso muy común de esa expresión. Ay de los que, decía Isaías, ay del que edifica, Habacuc también. Y Ezequiel manifestaba de la misma manera en cuanto a las denuncias de los profetas. Entonces, el ay representa la lamentación ante el juicio de Dios por un pecado persistente. Representa la lamentación ante el castigo de Dios por la injusticia. Y el ay representa también el dolor ante el rechazo de Dios. Cuando leemos Mateo en el capítulo 23, nuestro Señor Jesucristo pronuncia 7 ayes sobre los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les dice eso? Porque conocían la verdad, tenían la revelación, pero endurecieron su corazón. Mis hermanos, cuando nosotros vemos cómo está el proceso de lo que son los últimos tiempos desarrollados en el Apocalipsis, como lo he dicho y lo continúo repitiendo, tenemos que ver cómo es que la iglesia del primer siglo estaba recibiendo esto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una mejor comprensión para poder nosotros salir de la ignorancia, porque el problema no es ignorancia, el problema es la resistencia interna hacia la verdad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciéndole a los fariseos cuando les dice, ay de ustedes, fariseos, escribas, hipócritas. Lo mismo que está pasando en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los fariseos, de la misma manera que está pasando en el relato de Juan, en las revelaciones, de la misma manera,
aún viendo todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, aún viendo todo lo que se estaba manifestando en esos tiempos de caos, de esclavitud, de opresión, porque sí había opresión, había esclavitud, había muchas cosas que estaban, aunque el judaísmo en la época de Jesús era tolerado, pero al fin de cuentas se daban muchas persecuciones, crucifixiones, asesinatos, y los judíos eran, al igual que otras naciones que fueron conquistadas por Roma, eran naciones o pueblos considerados de baja clase, parias de la humanidad eran considerados. Y aún así, los fariseos, aún viendo todo lo que estaba sucediendo, ni el tormento, ni el juicio, los hacía a ellos recapacitar. Aun cuando en un momento el procurador romano Poncio Pilato había matado a 1000 judíos en una revuelta. De hecho, una de las advertencias que le hizo el emperador a Pilato fue que él no iba a permitir que volviera a Pilato a hacer algo así, porque lo que hace es sublevar al pueblo y al emperador lo que le interesaban eran los impuestos. Que si eso volvía a pasar, entonces el que iba a sufrir las consecuencias era el procurador Poncio Pilato. De ahí que cuando el Señor Jesucristo es presentado para que se decida entre Barrabás y él, lógicamente el procurador romano se puso a complacer, a ceder ante las exigencias del Sanedrín, porque no quería pasar por una situación delante del emperador en el cual él fuera la persona que recibía toda la ira del emperador. Eso lo desarrollaré un poco más adelante cuando lleguemos a ciertos capítulos de este libro de Apocalipsis. Pero sí es muy importante entender que aún a pesar de las persecuciones, a pesar del juicio, a pesar de incluso de la muerte que habían experimentado los judíos, ellos no se arrepentían delante de Dios, sino que seguían procurando estar en sintonía con el imperio romano. Así que cuando el Señor Jesús viene y les advierte a ellos en el capítulo 23, son advertencias hacia el endurecimiento del corazón. Y es lo mismo que está haciendo en el capítulo 9 de Apocalipsis. Está llamando la atención ante lo que se está viendo, el tormento de lo que se tocó en las primeras trompetas, el llamado de atención, el llamado al arrepentimiento, donde a pesar de que la humanidad está sufriendo, a pesar de que el juicio se está presentando, incluso la misma muerte no, no se presentan delante de Dios en arrepentimiento. Y eso es justamente lo que el texto nos está enseñando a nosotros. No es que Dios no habla, es que el hombre no quiere escuchar el llamado al arrepentimiento. Entonces, lo que sucede aquí es que la revelación sigue avanzando, los juicios siguen avanzando y con ella, con todo lo que está aconteciendo, el peso del mensaje. Por eso es que él dice, después de haber descrito lo de las langostas, lo de Apolión, dice que el sexto ángel toca la trompeta, verso 13 de Apocalipsis 9. Y aquí ocurre algo significativo. Él dice, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Ahorita vamos a detallar un poquito ese altar de oro. Oí una voz. Por lo general hemos visto que Juan oye. Y después de que oye, entonces presenta la revelación. Él no ve, primero oye. Y lo que oyó estaba entre los 4 cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios. Ese es el altar del incienso. Este detalle, mis hermanos y mis hermanas, nos lleva directamente al Antiguo Testamento. El altar de oro está descrito en Éxodo capítulo 30, versos 1 al 3. Y este está colocado al puro frente del lugar santísimo.
Es el lugar donde se ofrecían los inciensos continuamente, que es el símbolo, según lo dice el escritor de Hebreos, el símbolo de las oraciones del pueblo delante de Dios. El altar tiene 4 cuernos en las 4 esquinas. Eso es esencial en el diseño tanto del altar del holocausto como del altar del incienso, porque lo que representa esto es los 4 puntos cardinales que nos enseña a nosotros acerca de la omnipresencia de Dios y es hacia donde los ángeles o las figuras celestiales que tanto ve Ezequiel como ve Juan, a los cuales el Señor les da una descripción de cara de hombre, cara de león, cara de becerro, cara de águila, viendo hacia los 4 puntos cardinales porque representa que el juicio es universal. Y eso lo vamos a ver nosotros en el diseño del altar, del tabernáculo, porque representan ese punto de contacto visto de manera universal entre la justicia y la misericordia y el clamor humano. A ver si lo explico mejor. Es la justicia que Dios tiene que aplicar, la misericordia que Dios aplica, porque no tiene que hacerlo. La justicia es darle al hombre lo que se merece y la misericordia es darle lo que no se merece, o sea, darle la oportunidad de arrepentirse y perdonarlo. Y en ese círculo de contacto está el clamor humano, el clamor donde el hombre le reclama a Dios o le ruega a Dios que lo salve. Esto se desarrolla en Levítico capítulo 4 y Primera de Reyes capítulo 1. Ahí lo pueden ver en los versos 7 del capítulo 4 de Levítico y en el verso 1, en el verso 50 de Primera de Reyes capítulo 1, podemos ver el desarrollo de este diseño. En ese mismo lugar donde se está dando justamente este evento de que Juan está oyendo entre los 4 cuernos del altar de oro, o sea, donde se presentan las oraciones, en ese mismo lugar es donde el capítulo 6 de Apocalipsis nos muestra las almas de los mártires, que están clamando desde ese mismo altar. Y en ese mismo altar ellos están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no juzgas? Eso lo encuentran en capítulo 6, verso 10 de Apocalipsis. Es en ese mismo lugar en el que estamos desarrollando la idea del capítulo 9. Pero de ahí surge una voz y es diferente. Y esto es una clave, mis hermanos, porque la voz que sale de ese mismo altar. De ahí nace, lo cual nos conecta a nosotros a las oraciones. Las oraciones van de la mano de la justicia divina. Y el clamor acumulado del pueblo, donde ruega porque el Señor le ayude, por el que el Señor le salve, está conectado a todo esto que estamos leyendo ahorita de Apocalipsis, del toque de la sexta trompeta. Entonces nosotros aquí logramos ver un terreno donde se ve la intercesión, que sería la oración, se ve la justicia de Dios, que la justicia de Dios está generando juicio a los que no se quieren arrepentir, mientras la oración está pidiendo por misericordia. El Señor está generando juicio y es un juicio justo, es verdadero, y hay un cruce en ese escenario entre la oración de intercesión y el justo juicio de Dios. Ahí se cruzan. Eso hay que manejarlo dentro de nuestra imaginación, porque no es algo visible, es lo que está pasando espiritualmente en ese momento. Hay una oración pidiendo y rogándole a Dios por su misericordia, por su amor, por su compasión, y por otro lado, esas oraciones están generando juicio, las mismas oraciones. Pero no es que la oración se vuelve mala, sino que la oración lo que hace es que cambia su naturaleza
cuando el corazón del ser humano se endurece persistentemente. Por eso en Apocalipsis capítulo 8 leímos, cuando estudiamos en ese momento, que las oraciones de los santos suben delante de Dios, que el ángel tomó el incensario y lo arrojó sobre la tierra. A ver si logran proyectar esta idea. Las oraciones de los santos llegan delante de Dios. Señor, te ruego por mi familia, te ruego por mi papá, te ruego por mis hijos, Señor, te ruego por el vecino, Señor, te ruego por el hermano de la iglesia, Señor, te ruego por la hermana. Esas son las oraciones que se están generando ahí. Y esas oraciones Dios las está escuchando. Pero resulta que cuando la oración llega delante de Dios y la persona por la cual se está orando, el pueblo por el cual se está orando, el país por el cual se está orando, responden con rechazo a Dios y a ese llamado al arrepentimiento, entonces el ángel toma el incensario son las oraciones, y las arroja sobre la tierra. Esto es impresionante, mis hermanos, porque las oraciones suben como incienso, suben como intercesión, y una vez que llegan delante de Dios como intercesión, ante el rechazo de los seres humanos a esa oportunidad para arrepentirse, se convierten en juicios sobre los mismos por los cuales estaba intercediendo. Esto no es algo único de Apocalipsis. El profeta Jeremías lo tenía muy claro. En Jeremías 7:16, Jeremías decía, no ores por este pueblo, porque no te oiré. O sea, Dios le dice a Jeremías, no, no me ore, usted va a ir a predicar, no le van a hacer caso, pero usted tiene que irle a predicar al pueblo, usted los va a llamar al arrepentimiento. Ellos no le van a hacer caso, pero usted tiene que ir. Pero no ore por este pueblo, porque yo no le voy a oír. Es lo que Dios le está diciendo. Cuando dice que no lo va a oír, no significa que a Dios no llegue la oración de Jeremías. Lo que le está diciendo es que esa oración se va a convertir en juicio sobre esas personas que rechazaron esa intercesión, que rechazaron ese llamado al arrepentimiento, que rechazaron la misericordia de Dios, que rechazaron la longanimidad de Dios. Entonces, esa misma oración que debió de haber llevado a la persona a ponerse en paz con Dios, esa misma oración hace que la persona por la cual se está orando, el pueblo por el cual se está orando, se convierta en elemento de juicio de Dios, ejecutar la justicia de Dios. Por eso él dice en el verso 14 del capítulo 11 a Jeremías, no intercedas, no te escucharé. No significa que la intercesión, mis hermanos, no sirve. Lo que significa es que llega el momento en que Dios dice, ya esa intercesión que ustedes están haciendo delante de mí se va a detener. Porque el corazón por el cual están orando no responde. Traigan a la mente lo que estudiamos la clase pasada. Recuerde que en la clase pasada nosotros hablamos de cómo la mente se cauteriza y cómo la mente no escucha el llamado de Dios para pensar como Dios, para pensar como Jesús, para ponernos delante de Dios en humillación, en humildad y decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, como Jesús. Así es como lo hizo el Señor Jesucristo. Sino que en lugar de hacer eso, el corazón se vuelve soberbio, el corazón se pone duro, se endurece, es como dice la palabra de Dios, el corazón se endurece, la conciencia se cauteriza, entonces no hay una respuesta ante el llamado al arrepentimiento, entonces las oraciones que se están haciendo se vuelven oraciones infructuosas, no porque la oración no sea buena, sino porque el beneficiario de la oración no quiere atender, no le importa. Es como que usted esté orando por su esposo o por su esposa, para que no suene solo el esposo,
y le esté diciendo, Señor, que se regrese a ti, Señor, que se arrepienta. Y esta persona, en lugar de arrepentirse, se vuelve más soberbia delante de Dios. Entonces dice, no, ya esta oración que estás haciendo no la voy a atender porque este corazón está endurecido contra mí. Así que mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo ora, una de las cosas que él dice en el capítulo 17 de Juan es, no oro por el mundo, oro por los que me distes. ¿Por qué él no ora por el mundo? Porque el mundo estaba cauterizado. Entonces ora por los que le dio, asumiendo y entendiendo, como es el Señor Jesús en su omnisciencia, entendiendo que el Espíritu Santo va a contristar estos corazones y van a llegar al arrepentimiento. Es más, podemos nosotros estar a la par de Elías, de Moisés, de Daniel, de Job, del que sea, que si nuestro corazón está endurecido, ni ellos mismos, ni los mismos profetas, ni los mismos apóstoles, ni los ángeles van a hacer que nuestro corazón cambie, porque somos nosotros los que tenemos que prestar atención a la voz de Dios mientras podamos acercarnos. O sea, acérquense a Dios mientras pueda ser hallado. Y les expliqué que no es que Dios se esconda, sino que mientras tengamos, aunque sea una mínima, un mínimo de sensibilidad a la voz de Dios. Por eso Ezequiel en el capítulo 14, verso 14 dice, aunque estuviesen Noé, Daniel y Job, no se van a librar. No importa quién esté. No importa cuántas personas estén intercediendo en oración. No importa cuántos justos estén orando. El justo no va a cambiar el juicio. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Pero no significa, cuando dice que puede mucho, que va a lograr todo. Ahora usted me puede preguntar, pastor, entonces no vamos a orar. Es que el problema consiste es que en el escenario que se está presentando esto, que es en los últimos tiempos, ya el Señor está tratando a la humanidad, está tratando a la gente que no atiende su llamado y que más bien la ejecución del pecado llega al colmo. Trasladémonos al primer siglo. En el primer siglo había gente siendo decapitada, había gente siendo echada a los leones, había gente siendo quemada, había gente siendo crucificada y había gente que no se sensibilizaba a lo que estaban viendo. Más bien, estas personas gritaban, como en el caso de nuestro Señor Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Un hombre, nuestro Señor Jesucristo, un hombre que había caminado entre ellos, les había alimentado a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, lo cual significa que era mucho más gente, había sanado personas, había echado fuera demonios, había hecho a los ciegos ver, había hecho a los paralíticos caminar, a los mudos hablar, había hecho cualquier cantidad de milagros. Y cuando lo arrestan, estas mismas personas que una semana antes dijeron bendito el que viene en el nombre de Dios y pusieron un montón de palmas, estas mismas personas estaban gritando crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, cuando eso sucede, ante esa dureza del corazón, salta el texto que dice en Hebreos capítulo 10, cuando dice que si pecáremos voluntariamente, eso se refiere a un acto consciente de pecado, que sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, que sabemos que a Dios no le agrada, pero no nos importa, continuamos esa dirección de pecado. Ante ese acto consciente, dice, si pecaremos voluntariamente, dice, dando por menosprecio la sangre de Jesucristo, ya no queda nada más. Dice que más bien lo que queda es una horrenda expectación de juicio, que ha de devorar a los adversarios.
y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Lo mismo que se convertía en un beneficio a la hora de orar delante de Dios se convierte en juicio. Cae sobre las personas ante el rechazo. Mis hermanos y mis hermanas, y eso no solo es la oración, es la predicación también. Porque yo vengo delante de ustedes, otros pastores delante de sus feligreses, de la gente que están ellos ministrando. Se trae un mensaje del Señor, un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar. Pero el corazón, la mente se vuelven duros. Y entonces ven el llamado no como amor, sino como majadería. Y cae mal. Cae mal el que está haciendo la presentación de la palabra de Dios, la presentación del llamado al arrepentimiento. Cae mal. Entonces dice el Señor, eso le dijo a sus discípulos, lo pueden encontrar en Mateo capítulo 10, verso 14, dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Marcos escribe lo mismo en el capítulo 6, verso 11. Sacudid el polvo y escuche lo que dice Marcos en testimonio contra ellos. ¿Qué es lo que significa esto? No nos desconectemos que estamos en la sexta trompeta, que ya se ha llamado al arrepentimiento, ya han habido juicios por la forma de pensar y ante la negativa de escuchar la voz de Dios y poner un poquito de nuestra parte, bajando nuestra soberbia, nuestra altanería, nuestra necedad, nuestro orgullo, porque el orgullo es de lo peor que tenemos nosotros. El orgullo es tan letal, que la persona no se rinde delante de Dios por no pasar vergüenza con los seres humanos. Tiene más preocupación de la vergüenza que va a pasar con sus familiares o la vergüenza que va a pasar con sus amigos de lo que está haciendo contra Dios, que se mete en una cápsula y ante el llamado de Dios al arrepentimiento, en lugar de atender a Dios, me meto en una cápsula, no atendo a Dios, a lo que me está llamando, sino que procuro alejarme de la exposición de los seres humanos. Entonces, sacudir el polvo de los pies no es un gesto emocional o de las sandalias. Es un acto profético. Significa, ustedes están rechazando la oportunidad que Dios les dio. Eso es para usted y para mí. Para cualquier persona que el Espíritu Santo le esté contristando, le esté hablando, y en lugar de atender la voz de Dios, en lugar de atender la oportunidad que Dios está dando, se le rechaza. Imaginémonos este escenario. Imaginémonos que una persona se va a ir a una fiesta, está enojado con su esposa o su esposo, y entonces me voy a ir y yo me voy a hacer un fiestón, porque la verdad es que yo no me casé para estar limitado. Cuando Dios dice que somos una sola carne, debemos de pensar como uno solo. No significa que el uno anule al otro o que se anulen entre sí ambos. Significa que debemos de caminar en un mismo propósito, agradar a Dios. Ah, no, me da la gana de irme, yo soy libre, la verdad es que... Y en eso que está pensando irse, el Espíritu le dice, no vayas, no vayas, quédate en casa, tranquilízate, quédate con tu esposa, quédate con tu esposo, quédate con tus hijos. No, no, yo no voy, yo no me quedo, yo me voy porque a mí nadie me manda. Cuando eso sucede y el Espíritu está tocando el corazón y eso es un llamado a corrija esa conducta, corrija esa manera de pensar, es una oportunidad que Dios está dando. Eso es lo que pasa con las primeras trompetas. Es ese llamado a cambiar la forma de pensar. Es ese llamado a alinearnos con la mente de Cristo. Es ese llamado a ser delante de Dios personas humildes,
Entonces, cuando eso cae y resulta que tal vez en la misma casa alguien está orando por este hombre o por esta mujer, está rogando para que recapacite, para que haga las cosas bien, para que no sea tan soberbio, tan necio, tan necia. Entonces la responsabilidad ya no cae sobre los que están orando, sino cae sobre el testimonio que el otro está dando o la otra está dando. Ante el rechazo a la oportunidad que Dios está dando de corregir la conducta, de corregir la forma de hacer las cosas, y hay una mujer de rodillas orando por su esposo para que corrija la conducta, o hay un hombre orando por su esposa o por sus hijos para que corrijan la conducta, y hay un rechazo ante eso que está sucediendo, entonces en el mismo, en el mismo testimonio de rechazo de esta persona queda establecido el juicio. Entonces por eso es que vemos tormento en la quinta trompeta y juicio en la sexta trompeta. Tormento porque Dios empieza a ponerle en aflicción. Esa persona se va y dice, me voy porque me da la gana y me voy a ir a tomar mis tragos y voy a hacer mi vida y nadie me moleste, y en el camino tiene un accidente. Entra en un tormento. Entra en un tormento para que se arrepienta delante de Dios, porque ese es justamente el deseo del Señor, que ante el proceso de angustia, ante cuando estamos pasando por estas situaciones difíciles, en lugar de estar pensando en quién tiene la culpa, decir, Señor, perdón, perdón porque yo debí de haber corregido mi camino, yo debí haber corregido mi conducta, yo debí haber corregido, perdón. Ah, no, pero no, en lugar de eso, no, no, yo no tengo la culpa la tienen todos. Pero en lugar de arrepentirse, lo que el capítulo 9 de Apocalipsis nos está diciendo es que esta gente, a pesar del tormento, a pesar del juicio, a pesar de la crisis en la que se encuentran, en lugar de eso, en lugar de arrepentirse, se ponen más soberbios, más confrontadores. Dios viene y mueve las circunstancias para que nos volvamos a Él y le demos la prioridad a Él, para que atendamos el mensaje que trae el profeta, el mensaje que trae el apóstol, el mensaje que trae el pastor. Y en lugar de hacer eso, se pone la persona más soberbia delante de Dios y no, y no, y no. Una vez me dijo una persona a mí, es que usted, yo creo que lo he dicho en otras clases, es que usted no paga mis cuentas. Cuando yo le decía, tenemos que honrar a Dios en su día y Él nos va a honrar a nosotros. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Honremos a Dios y Él nos honra a nosotros. No, es que usted no conoce, no sabe, yo tengo que hacer así y usted no me va a pagar mis cuentas. Está bien. Ese es el escenario que estoy tratando de mostrar. O sea, Dios está haciendo un llamado, pero la persona sigue caminando testarudamente en la dirección del que me da la gana. O como en el libro de Jueces dice, haciendo lo que cada uno mejor le parece. Entonces, cuando Dios dice, cuando alguien actúa así, si yo estoy hablando con alguien, le estoy manifestando que eso no está bien delante de Dios, que hay que corregir esa conducta, y el hombre la rechaza, y en lugar de decir, sí, mira, es cierto, empieza a confrontar el llamado de Dios que hace Dios a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de un llamado de atención, usando diferentes personas que tal vez ni cuenta se están dando. Entonces en ese momento el Señor dice, ya no hagan más, sacudan el polvo, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse para otra ciudad. Lo que está diciendo el texto, que es lo que nosotros vemos en el capítulo 9 de Apocalipsis, en la figura que Dios está usando, es que el momento en que la misericordia fue ofrecida y no fue recibida, se desata el juicio. Y en Apocalipsis 9 nos dice lo mismo, que en el momento que la misericordia de Dios que está siendo ofrecida se rechaza,
no se recibe, es el momento en que se cambian las oraciones. No es que la oración sea diferente, sino que la oración Dios la toma y la derrama como consecuencias. Ese es un juicio en marcha, consecuencias. Entre más se ora, entre más se intercede por alguien, entre más usted le habla de la palabra del Señor, o a usted mismo le habla de la palabra del Señor, o a mí mismo me hablan de la palabra del Señor, tratando de buscar un arrepentimiento, entre más se hace eso, más juicio se construye sobre uno mismo cuando se rechaza justamente la misericordia de Dios. Porque las oraciones son misericordia, porque la intercesión es misericordia, porque el llamado al arrepentimiento es misericordia, porque incluso las circunstancias negativas son misericordia. Entonces cuando Jesús dice, sacúdanse el calzado de los pies, no está enseñando que se está rechazando al humano, no es eso. Está declarando que la misericordia de Dios fue ofrecida y fue rechazada. Y este acto, mis hermanos, es el que marca el cierre de las oportunidades que Dios está dando. Y cuando la oportunidad se cierra, lo que sigue ya no es silencio. Se llaman consecuencias. Por eso es que la voz que él está escuchando, Juan dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Espero que me vengan siguiendo, mis hermanos, en lo que estoy explicando, porque todo eso va a marcar una idea general a la hora de cerrar, no solo esta clase, sino a la hora de ir cerrando todo lo expuesto por Juan en Apocalipsis. Eso es lo que ordena la voz que sale de ahí del altar donde están las oraciones. No olviden que estamos en eso. El altar donde está la intercesión. El mismo lugar donde se está orando para que la persona pueda recibir el favor de Dios, para que no le pase nada, para que se arrepienta delante de él. Ahí mismo dice, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces aquí aparece un elemento que los creyentes del primer siglo entendían perfectamente, con claridad. Y es el río Éufrates. Porque en el Antiguo Testamento, el río Éufrates no era algo simplemente geográfico, está ahí, sino que es una frontera espiritual y una frontera histórica. Es algo así como que Dios está diciendo, de este límite no se pasa. Y si se pasan de este límite, envíales a mis ángeles. ¿Cuál es el límite? Porque la promesa fue dada, la promesa de Jesucristo. La promesa fue entregada y es que el Señor Jesucristo iba a venir a vivir, Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, a vivir con nosotros, nos iba a enseñar, nos iba a mostrar lo que Dios quería o lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de las instrucciones, lo que la gente le llama ley, de las instrucciones, para agradarlo a él mismo haciendo ejercicio de esa conducta para que nosotros podamos aprender de él de manera directa. Él se lo dijo allá en Juan capítulo 13, cuando estaban hablando de lo que el Señor estaba haciendo, de lavarle los pies a los discípulos. ¿Entendieron lo que yo hice? Sí, le dijeron, Señor, entonces hagan lo que yo hice. Lo que el Señor está diciendo es imítenme a mí, porque Él es la promesa. Pero cuando la promesa se da, tiene límite. Porque cuando la promesa se le da es a Abraham, pero también en ese mismo lugar donde se le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ese mismo lugar salen los imperios que van a ejecutar el juicio contra el mismo Israel, que se le dio esa promesa.
del río Éufrates. Esa es la línea, ese es el límite, esa es la frontera. Crúcese a su lado la frontera y va a recibir usted el juicio, hablando de Israel como nación, como pueblo de Dios, receptor, pueblo que debió haber sido un pueblo de sacerdotes. En este mismo Éufrates está el límite donde cuando usted desobedece, le voy a enviar a Siria y a Babilonia. Instrumentos de juicio en la historia de Israel. Y avanzaron por toda esa región que está descrita ahí. Isaías lo describe de esta manera. Isaías 8:7. He aquí que hace subir Jehová sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Y subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Qué le está diciendo? Dios mismo está enviando el castigo ante la negativa de arrepentirse. Entonces, el río Éufrates lo que se utiliza es como figura de invasión a la hora de que se pasa la raya. De hecho, la palabra de Dios le dice cuando el pecado llega al colmo. Al colmo es se pasaron, ya se pasaron la raya. Por eso la mención de Juan del río Éufrates, el lector del primer siglo no estaba pensando en un mapa. En realidad lo que estaba pensando es de dónde viene el juicio. Por eso en Apocalipsis capítulo 9 verso 15 añade a lo que estamos estudiando, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Qué es lo que nos está diciendo la enseñanza? Nos está revelando una verdad teológica, que el juicio no es improvisado, que el juicio está preparado, que está determinado, pero que está contenido dentro de un tiempo específico, está contenido para que no caiga sobre las personas, dándole tiempo para que se arrepientan. Eso se llama longanimidad de Dios. De ahí que Pedro dice que no demos por menosprecio la longanimidad de Dios, o sea, el tiempo que Dios extiende para que nosotros nos arrepintamos. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de la cizaña y del trigo, en la parábola, él explica, en el capítulo 13, en el verso 39 de Mateo, explica la idea que estoy tratando de plantear y explicar en este momento. Él dice, la siega es el fin del siglo. La siega es la cosecha. Y los segadores son los ángeles. Él está diciendo, bueno, en el fin del siglo, los que les va a tocar recoger la cosecha son los ángeles. Son estos que está mencionando, estos que están tocando las trompetas. Y en el verso 41 del capítulo 13 de Mateo dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Interesante, ¿eh? Recogerán de su reino, el reino es lo que a Dios le pertenece, y va a sacar de ahí del reino, de lo que es de Dios, va a sacar los que sirven de tropiezo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ángeles ejecutando un juicio, una separación al final, que es lo que estamos leyendo nosotros en Apocalipsis capítulo 9, cuando mencionamos estos cuatro ángeles. Por eso es que dice, fueron desatados los cuatro ángeles preparados para la hora. Estos ángeles no están separando, mis hermanos, no están tomando a los justos y dice, voy a poner a los justos aquí. No, en este caso es diferente a las parábolas del capítulo 13 de Mateo, cuando tomaba él la buena semilla, cuando tomaba a las personas justas y las ponía en el lagar y lo demás lo echaba afuera. En este caso, él está tomando a los injustos, que son la cizaña, y la está sacando de lo que a él le pertenece para hacer un juicio parcial, dejar todavía un poquito de remanente en la tierra para que este remanente todavía le hable a los que están siendo llamados al arrepentimiento. Esto es un principio que ya está establecido en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Porque dice Dios a Abraham en el capítulo 15, verso 16 de Génesis, le dice que el juicio no vendrá inmediatamente.
porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, va sacando. No es lo mismo con las vírgenes sensatas que tomaba a las vírgenes sensatas para llevarlas en el arrebatamiento, sino que está tomando y está haciendo un juicio en un tiempo determinado, un tiempo que ya está medido, así lo dice en Daniel capítulo 9, los tiempos están medidos y determinados, porque nada ocurre fuera del tiempo de Dios. Entonces, el propósito de Dios es que un grupo de personas reciban justamente el poder de la ira de Él para que otros se arrepientan. Esto es, mis hermanos, algo que nos debe enseñar que nada ocurre fuera del propósito de Dios. Y lo que estos ángeles están haciendo, en especial el toque de esta trompeta, es que están permitiendo matar a la tercera parte de los hombres. ¿Pero cuál tercera parte de los hombres? Los que rechazan el llamado al arrepentimiento. Entonces esto es una intensificación con respecto a esta trompeta anterior. Anteriormente era un llamado al arrepentimiento, era un asunto de la mente, pero ya no se trata solamente de sacar a esa gente del pensar mal contra Dios, del de estar usando la misericordia de Dios, usarlo de manera negativa, sino que está diciendo que una vez que el Señor está estableciendo este proceso de juicio, les está diciendo que lo que sigue es la muerte. Pero lo extraño es que aún viéndose al frente de la muerte, aún viendo la tercera parte de los hombres perecer, no se arrepienten. Pero aún así, aún cuando se está dando todo esto, todo este juicio, todo este tormento, todo esto que está cayendo, aún ahí hay misericordia, porque Dios no está destruyendo todo, está destruyendo la tercera parte nada más. De hecho, en el verso 16, Juan continúa diciendo algo que muchas personas han querido sumar, como decir, ay, es que los chinos sumados a los rusos forman 200 millones de soldados y eso no es lo que dice el texto. Ahorita se los voy a explicar, porque en Apocalipsis 9, verso 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Pero no tenemos que tomarlo como si fuera una estadística numérica, literal. Es una forma de expresar, es un hebraísmo. Lo que está diciendo, yo oí una multitud abrumadora. En la literatura de la Biblia, los números se representan de esa manera. Cuando se habla de multitudes incontables, como sucede en el Salmo 68:17, donde los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, lo que está diciendo es, traduciéndolo a nuestro idioma, un montonón de gente que no sé ni cuántos serán. Aunque él dice, yo oí el número 200 millones, es lo que está diciendo es un montón de gente, es incalculable lo que estoy viendo. En Daniel, en el capítulo 10, en el verso 10, trae la misma idea. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir de una manera simple qué montón de gente estoy viendo. Voy a ver si lo puedo llevar a una forma simple de expresarnos. Es una cantidad tan grande que no puedo manejarla en mi mente. Eso es una multitud abrumadora. Este es un grupo de gente que es imposible de resistir. Básicamente eso es lo que está describiendo la visión. Está diciendo lo que Dios está mandando es imposible de resistir. Es terrible. Uno de los que experimentó esto fue Habacuc. Habacuc le dijo al Señor, Señor, es que no has visto lo que le están haciendo a tu pueblo. Estoy parafraseando la historia, diciendo que los asirios iban a venir, los estaban capturando, y tú que eres bueno estás permitiendo eso. Y Dios le dice a Habacuc, aún no ha visto nada.
esto apenas está comenzando. Es básicamente lo que en el capítulo 9 de Apocalipsis está sucediendo. Le está diciendo apenas está iniciando. Entonces por eso en el verso 17 dice, vi una visión de caballos y de jinetes. Tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y de su boca salía fuego, humo y azufre. De la misma manera, todo está conectado al Antiguo Testamento. El fuego y el azufre nos llevan a recordar a Sodoma y Gomorra. Cuando la corrupción moral se desembocó, estaba intercediendo Jacob, perdón, estaba intercediendo Lot. Estaba intercediendo Lot porque dice Pedro en el Nuevo Testamento que el justo Lot estaba intercediendo por ellos. Entonces esa misma oración que Lot estaba haciendo, esa misma oración que Abraham estaba haciendo, es que si hubieran 50 justos, ¿destruirías a todos estos 50 con todo? No, está bien. Si hubieran 40. Eso mismo, ese rechazo a la intercesión, ese rechazo a la oración, ese rechazo a lo que Dios hace a través de las personas que Él envía a llamar la atención, desemboca en la destrucción. Y cuando habla de que tenían cabeza de leones, tenemos que verlo en Jeremías 4:7, donde el león representa la invasión de un poder destructor, como el caso de las langostas. Por eso el verso 19 del capítulo 9 dice, el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas. Sus colas eran semejantes a las serpientes. Aquí hay dos imágenes fundamentales. La boca es lo que sale para destruir y la serpiente es el engaño. Nos está mostrando que el juicio no es solamente por lo que han hecho de daño las personas que son contrarias a Dios, sino que Dios les está derramando de su ira por el engaño con que se han presentado delante de la humanidad. O sea, la destrucción no solo es externa, sino es interna. Y aquí es donde llegamos al punto fuerte del texto, que es lo que he venido desarrollando. Y los hombres ni aun así se arrepintieron. Y los hombres ni aun así se arrepintieron. A pesar de todo, a pesar del tormento, a pesar de la crisis, a pesar del juicio, a pesar de la muerte, no hubo arrepentimiento. Y mis hermanos, pensemos nosotros en nosotros mismos. Cuando estamos pasando por dificultades, póngale el nombre que quiera. Puede ser materiales, puede ser físicas, puede ser de salud, puede ser económicas, puede ser en nuestras relaciones con las demás personas, puede ser nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Dios permite que haya una tensión, permite que haya una tensión, porque lo más fácil para Dios es destruirnos. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo me voy para la calle con la intención de hacer maldad. La más fácil para Dios es destruirme, que me muera. Pero en lugar de matarme, me da la oportunidad de vivir y me permite pasar por una serie de circunstancias negativas para que yo llegue y me arrepienta. Pero en lugar de ver eso, no hubo arrepentimiento, dice el Señor. Es lo que pasaba con Faraón. Él vio las plagas, él vio las señales, él vio las manifestaciones de poder, pero el corazón de Faraón se endurecía cada vez más. Como los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel llamaron al pueblo constantemente al arrepentimiento, pero el problema no era la falta de evidencia, sino era la resistencia del corazón a lo que Dios estaba haciendo y permitiendo. El texto nos deja algo clarísimo. No dejaron de adorar a los demonios, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, 20 al 21.
Es esa conducta que traen desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, capítulo 32, verso 17, dice: Israel sacrificó a los demonios, no a Dios. El Salmo 106, verso 37, confirma esta realidad. La idolatría no era un error cultural, era una conexión espiritual equivocada. En lugar de buscar a Dios, se busca el mal. En lugar de resolver como Dios quiere que se resuelva, se busca resolver como a quien cada uno le da la gana. Por eso es que Juan, cuando presenta estas imágenes delante justamente de nosotros, como el oro, la plata, el bronce, la piedra, nos está recordando textos en Isaías como el capítulo 44, donde Isaías está denunciando la insensatez de fabricar un Dios con las propias manos, o sea, hacerlo con las propias manos. Pero no estoy hablando de que usted llega y usted va a llegar a una estatua y va a comprar barro y va a hacer la estatuita y la va a poner ahí. No, es en el corazón, es en la mente. Es como nosotros construimos ese Dios con D minúscula, ese Dios que nos lleva a nosotros a la idolatría, y ese Dios con D minúscula podríamos ser nosotros mismos. Podría ser el dinero, podría ser el poder, podría ser el placer, el desorden sexual, podría ser la identidad de nosotros mismos, podría ser el control, o sea, querer controlarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde nos conectamos justamente con lo que venimos estudiando. El problema no es lo que el hombre hace, el problema es cómo el hombre piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre piensa y el hombre hace. En el corazón están las maquinaciones, las envidias, los adulterios. Dice, ahí está todo. Cuando nosotros estamos pensando mal, tenemos que detenernos. Y tenemos en ese momento decir, pero ¿qué estoy pensando? Porque yo estoy pensando así, Señor, dame fuerza, dame sensatez. Pero si yo pienso y continúo caminando en la dirección de lo que estoy pensando, voy a terminar ejecutando el pecado que pensé. Porque una mente que no se rinde delante de Dios, no se arrepiente delante de Dios, va a llegar a estar tan cauterizada que no va a atender, pero ni siquiera al tormento ni al juicio. A nada va a atender. Por esto la sexta trompeta no solo está revelando la identidad del juicio, sino la condición de esos corazones. Dios permitió advertencias, Dios permitió sacudidas, Dios permitió crisis, pero si el corazón suyo y mío no se rinden, ni aún el juicio más fuerte nos va a transformar. Vamos a terminar haciendo lo mismo que hacíamos. El perro va a volver a comer del vómito. La puerca se va a volver a revolcar dentro del fango. Por eso es que cuando leemos el libro de Apocalipsis, no nos está revelando cosas simbólicas a futuro solamente. Nos está revelando realidades espirituales del presente. Entonces la pregunta que permanece en nuestros corazones y de lo que vamos a hablar dentro de un rato es qué está pasando en nuestro corazón. Porque al final, mis hermanos y mis hermanas, ni siquiera es la magnitud del juicio lo que va a definir el destino. Es la respuesta de nuestros corazones delante de Dios. Incluso hay gente que tiene mucho miedo a leer el libro de Apocalipsis y no se arrepienten. Hay gente que dice, hoy leí Apocalipsis y esto mejor lo cerré, no quiero leer eso. Aunque el libro no está diseñado para asustarnos, hay gente que se asusta. Pero resulta que esa gente se asusta y no cambia. Cuando, cuando yo estaba niño, yo era tan, pero tan rebelde con mi papá, que mi papá agarraba el cinto para pegarme, para que yo corrigiera mi conducta. Y en lugar de yo corregir la conducta, yo decía, que me pegue. Yo voy a llorar un poquito
Voy a llorar un ratito y se me pasa. Imagínense qué corazón más duro, más soberbio. Eso es lo que hacemos con Dios. Ah, Dios, haga lo que quiera. Al final lloro un ratito y eso se pasa. He oído a muchos decir, el que peca ahora y con eso empata. Es tan insensata la mente, tan insensato el corazón, que está viendo el desarrollo de los diferentes juicios, que es a lo que estamos nosotros procurando llegar, a lo que el Señor nos está enseñando. Es tan insensato el corazón que entre más misericordia recibe de parte de Dios, entre más oportunidades recibe delante de Dios, más las pisotea, más las estropea. Entre más longánime es Dios, más soberbio se vuelve el hombre. Entonces llega un momento en que ya eso se acabó, llega al colmo y Dios dice, ya no más, ya no más. Y aún así, mis hermanos, pudiendo destruir toda la tierra, solo viene y toma la ira derramada sobre una tercera parte, para que las otras dos terceras partes se arrepientan. Pero resulta que ven lo que está pasando allá y no se arrepienten. Vamos a imaginarnos este escenario. Vamos a imaginarnos y nos vamos a devolver un poquitico en el tiempo. Antes de que estuviera la guerra de Irán y todas estas guerras, antes de que estuviera, vamos a devolvernos un poquito en el tiempo donde nadie pensaba que iban a ver estas invasiones y que iban a hacer estos bombardeos y que iba a pasar todo esto. Entonces alguien dice, ah, tengo ganas de comprar un paquete turístico. Me voy a ir a pasear a Arabia Saudita o me voy a ir a pasar a Dubái, que tuviera la plata para hacerlo. Y voy a irme a pasear a Arabia Saudita y a Dubái. Ahí es un lugar bonito, en Dubái está el Burj Khalifa, es un edificio maravilloso. Voy a ir a comer a ese piso, claro, requiere de mucho dinero ir a comer ahí. Pero vamos a hacer este ejercicio, vamos a ir ahí. Entonces Dios nos advierte primero por el Espíritu. Vaya, no vaya porque yo voy a poner esa zona del mundo, esa parte de la tierra, esa tercera parte de la tierra, lo voy a poner en juicio. Uno lo siente y usted dice, no, no entiendo lo que estoy sintiendo, pero yo sé que algo me está diciendo que no vaya. Estoy diciendo que no debo ir, pero voy a ir, no importa. Compro el tiquete, pago los hospedajes y me dispongo a ir. Cuando me dispongo, allá sale un presidente y dice, vamos a bombardear Irán y vamos a bombardear acá y vamos a bombardear allá. Y alguien se acerca, ya no es mis sentimientos, y alguien se acerca y, ¿cómo que vas a ir ahí a esa zona? No estás viendo que es muy peligroso. En cualquier momento todos los aeropuertos se detienen. eh, yo voy a ir, no, todo el tiempo eso dicen lo mismo, pero yo voy a ir, insiste. Ya le habló el Espíritu y ya le habló a través de las personas. Entonces, yo voy a ir. Entonces le habla a través de las circunstancias. La empresa que iba a llevarlo, la aerolínea que iba a llevarlos a ese lugar, quiebra o cancela sus vuelos por el conflicto que haya. No, entonces no, entonces ya no voy a ir por esta empresa. Voy a ver cómo recupero el dinero y voy a ir de otra manera, pero voy a ir. Ya le habló a través de las circunstancias, pero voy a ir. Al final de cuentas, hace todo lo necesario y se va. Llegó a Dubái, aterrizó, se movió en los diferentes hoteles y se fue al Burj Khalifa, el edificio más alto y más rico de Dubái. Y se fue al piso donde estaba uno de los mejores restaurantes. Pero resulta que en medio de la guerra tiran un misil ahí y el misil destruye.
parte, de hecho, eso hicieron las semanas pasadas, que bombardearon el Burj Khalifa. Y ahí donde está, termina impactando el lugar donde esta persona, o nosotros los que hicimos esa majadería, esa insistencia de ir, termina cayendo donde estamos nosotros y perdemos una mano y perdemos una pierna. Nos meten a emergencias y nos devuelven desmembrados para Costa Rica. Y llegamos aquí, llegamos y nos sentamos con la familia, con las personas que conocemos y uno dice, qué raro. Pero ¿por qué Dios me permitió ir allá? Porque Dios me dejó ir allá, me dio los recursos, me dio absolutamente todo. Por favor, pensemos eso. ¿Cuántas personas intercedieron en el camino? No vaya, no vaya, no haga eso, tenga cuidado. Pero Dios me dejó llegar allá para que perdiera mi pierna y perdiera mi brazo. Así nos comportamos nosotros. Dios nos advierte. Entonces Dios dice, si es necesario que tenga que perder un ojo, que tenga que perder una pierna o perder un pie para que no se vaya con su cuerpo entero al infierno, sino que mejor entre al cielo sin esas partes del cuerpo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Yo les estoy hablando, les estoy advirtiendo, pero si tengo que llegar a esto para que entiendan que estoy salvándoles el alma, voy a llegar a esto. Esto que estoy utilizando, esto que viene de mi imaginación y que el Espíritu me lo pone en este momento para tratar de traer un ejemplo, suceda todos los días con nosotros, todos los días, todos los días. Una persona que llega al trabajo, un hombre, voy a poner, llega al trabajo, y una compañerita le dice, ay, mi amor, porque utilizan mucho la palabrita mi amor, pero no es porque lo ame, sino porque es una forma de hablar. Ay, mi amor, vamos a tomarnos un fresquito. Está haciendo tanto calor. Y el espíritu le dice, no, no vaya, no vaya, vayas para la casa, vaya donde su esposa. Quédese quedito. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mente? Si es mi compañerita, somos buenos compañeros, y ya se va a tomar el fresquito. Y cuando ya se toma el fresquito, le dice ella, ay, vamos a mi casa para que arreglemos el trabajo de mañana y todo eso. Ay, no, no vaya, no vaya, no vaya. No tengo que ir. Y en eso, el salonero, que los ve y los reconoce, se acerca y le dice, mira, José, te estoy viendo que estás muy endulzado con esa muchacha. No, vaya. Yo conozco a su esposa y lo conozco a usted. Tenga cuidado con lo que está haciendo. No arruine su vida. Ay, metiche si es sapo. Primero que no tengo nada en mi mente. Y así va de manera progresiva hasta que le cae el misil, le cae la bomba y quedó desmembrado. Espero estarme explicando. Así somos nosotros todos los días. Así es la iglesia del Señor todos los días. Todos los días Dios nos advierte. Todos los días Dios nos llama primero con lazos de amor, con una voz suave, con una voz tierna, con una voz hermosa. Después nos habla más fuerte. Después golpea la mesa. Después nos da con el cinto. ¿Y qué hacemos nosotros? No, lloro un poquito, pero no pasa nada. Se me pasa. Hasta que Dios dice, ya no más. Ya no les voy a hablar más. Fue suficiente. Eso es llegar al colmo. Eso es cuando Dios dice, ya dieron por menosprecio la sangre de mi hijo. Eso es cuando nosotros le decimos a Dios, porque es lo que dice el texto en Hebreos capítulo 10, el que pecare intencionalmente, ya no habrá más sacrificio por él.
Eso es lo que nos está presentando el capítulo 9 de Apocalipsis. Está presentando las advertencias, está presentando las formas de pensar, está presentando todo lo que está sucediendo alrededor del mundo como una advertencia de que las cosas van a ir en peor. Y en lugar, mis hermanos y mis hermanas, de hacer conciencia y decir quedémonos quediticos, no hagamos mucho loco. Ya está bien, ya Dios nos da oportunidad. Dejemos de estar, como diríamos en Costa Rica, jalándole tanto el rabo a la ternera, porque nos vamos a quedar con el rabo en la mano. O sea, ya, dejemos de estar abusando de la misericordia de Dios. Yo espero, mis hermanos, haber sido claro esta noche. Hoy un cliente llamó, como muchos saben, trabajo en turismo, nos hacen reservas con tiempo. Y un cliente venía de Japón, como no lo conocen ustedes, ni él los va a conocer, difícilmente lo van a conocer porque él vive en Japón y viene una vez cada año. Su nombre es Maki, una persona excelente, súper educado, súper amable, una persona hermosísima. Viene a pasear todos los años. Tenía que entrar mañana, si no me equivoco, en la noche. Y el correo que se recibió hoy es, no voy a ir a Costa Rica este año. ¿Pero por qué? No voy a ir a Costa Rica este año. Hay problemas con las conexiones de los aviones. Hay problemas con los aeropuertos en los Estados Unidos, con los problemas de el gobierno federal que está pausado. Hay una guerra en el Medio Oriente y por lo tanto no voy a ir. Entonces la pregunta fue, pero Maki, Japón está en problemas, está en guerra. No, Japón no está en guerra. Japón es pacifista. Y hay problemas con su avión, con su vuelo, ¿no? Entonces, ¿por qué no viene? Porque la sensatez me dice a mí que no son tiempos de viajar, que no son tiempos de volar, que son tiempos de estar quietos, de estar en pausa, de ahorrar, de ahorrar no solo dinero, de ahorrar energías, de no meternos en estrés innecesario. Y súmele usted a esto en cosas que nosotros no necesitamos. Cuando esto sucede, que estoy hablando leyendo los correos de Maki y todo eso, yo digo, qué hombre tan inteligente, tan sensato. No tengo problemas en Japón, no tengo problemas de viaje, tengo mi dinero, pero no voy a hacer algo porque no es el tiempo para hacerlo. Eso justamente es lo que debería de traernos a nosotros en la lectura del libro de Apocalipsis. ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a actuar después de que piense? ¿Voy a actuar sensatamente o cómo voy a actuar? ¿Y sabe cuál es la respuesta de muchas personas? Ah, yo voy de por sí, para morirse en cualquier momento se muere uno. Y déjeme decirle que esa es una respuesta bastante insensata, porque ciertamente en cualquier momento se muere uno. Pero ¿qué pasa? Que este señor no atiende a lo que su corazón, su espíritu le está indicando hoy para Costa Rica. Se cierran los aeropuertos, hay una escalada de la violencia, se cierra el estrecho de Hormuz, no pasan combustible, se detiene y se paraliza lo que es los aeropuertos y queda atrapado en Costa Rica a no sé cuántos miles de millas de su casa. Solo, anciano. ¿Sabe cómo se llama eso? Insensatez. Lo traduzco a esto. El Señor nos dice, no haga eso.
en la mente. No haga eso en el espíritu. No camine por ahí. Aléjese. Cuando la mujer se acercó a José, la esposa de Potifar, él salió corriendo. Después lo acusaron y todo eso, pero él salió huyendo. ¿Cómo haré eso? Dice, contra Dios y contra mi Señor, hablando de Potifar. Él salió huyendo. Se alejó, porque el sabio ve el peligro y se aleja. Y eso, mis hermanos, es lo que nos está enseñando a nosotros el libro de Revelaciones. Nos está enseñando un peligro al cual está al frente, pero debemos de vivirlo como si fuera hoy. Porque lo que nos llama la atención a nosotros es como le llamó la atención a esas personas, no todos fueron crucificados, no todos fueron asesinados, muchos murieron de viejos, pero al final de cuentas, lo mismo que el Señor advirtió al pueblo cuando les dijo que cuando vean cerradas, dice, sitiando la ciudad, huyan hacia los montes. Esa fue la advertencia. Cuando vean que pasa esto, escapen, escapen. Cuando usted vea en su diario vivir advertencias que el Señor nos enseña a nosotros que debemos de tener cuidado, no nos confiemos de los demás ni de nosotros mismos. Confiemos solo en uno, en lo que Dios advierte. Y entonces vamos a tomar este libro de Apocalipsis más que como un evento catastrófico, como una lectura hermosísima de la conducta que nosotros debemos de cambiar en el día a día, de la forma en que debemos de pensar en el día a día, de cómo para usted y para mí hay un camino que es de muerte y otro camino que es de vida, donde la bendición está a la derecha y la maldición está a la izquierda, y a usted y a mí nos toca escoger. ¿Qué vamos a hacer? Porque al final de cuentas, cuando nosotros pensamos en los que nos resta de vida, no pensamos en lo que nos resta de vida, porque no sabemos cuánto es. Puede ser que me reste de vida 15 años, 10 años, 5 años, un año, meses, días o horas. No, no, no pensemos en lo que nos resta de vida porque eso es incierto. Pensemos en lo que ya hemos recorrido. Y en ese recorrido que ya hemos hecho desde el momento en que nos pusieron en los brazos de nuestra madre para que nos amamantara una vez que nacimos hasta el día de hoy, ¿qué hemos hecho productivo con esa vida? Y cuidado que la factura que tenemos nos sale negativa y muy negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que nos resta? ¿Vamos a seguir desperdiciando nuestra vida o vamos realmente a tomar conciencia de hacia dónde nos dirigimos? Y eso es lo que el Señor nos enseña, puesto los ojos en Cristo, autor, galardonador, consumador de la fe, puesto los ojos en Él. Y cuando yo pongo los ojos en Él, ¿qué me dice el Señor? El Señor me dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues ahí a preparar un lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Vean hacia allá. No se concentren en el hoy, porque cuando nos concentramos solo en el hoy, en este día, que sí, está bien, vivamos el día a día, pero tenemos que vivir el día a día pensando hacia dónde vamos. Jamás nos vamos a devolver, porque no podemos devolvernos ni a corregir ni a destruir. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Ahora hay que ver hacia el frente. Pero ver hacia el frente comienza en lo que estoy pensando hoy, en este preciso instante, 27 de marzo del año 2026 a las 8:33 de la noche en Costa Rica, que estoy pensando en este momento, ahorita. ¿Qué está pasando por mi mente en este momento, ahorita? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad que Dios me está dando ahorita? Hablé de Apocalipsis, pero de paso pude mezclar un poco de lo que es nuestro día a día. Gracias a todos por acompañarme.
Son las 8:33. 2, demasiado 3. Voy a ver cómo. Es que se me pierde, no tengo reloj. Este, Voy a ver cómo nos da el tiempo para que podamos charlar un par de intervenciones, demasiado 3, para que cerremos la clase a tiempo. Gracias por acompañarme. Cierro la grabación en este momento. Los espero, si Dios lo permite, el sábado, mañana, en la iglesia, que nuestro hermano René trae la prédica, y el lunes venimos y regresamos a Apocalipsis 2050. Continuamos con el capítulo 10 de Apocalipsis, parte 41 de nuestro estudio.